cómo personificar ese centro-derecha un poco más sereno y más convocante. Y yo creo que López Aliaga muchas veces con sus actitudes ha dejado de ser convocante. Ahora tiene una enorme responsabilidad que yo creo que debe pasar por respirar hondo, por entender, como dice Churchill, que la política es el arte de tragar sapos, y por tender los puentes necesarios, porque el Perú necesita que Fuerza Popular y Renovación se entiendan. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por recibirnos. A tus órdenes. Me llamó mucho la atención lo que comentó en el programa de Beto Ortiz hace unos días. Fue, en primer lugar, una impertinencia, porque, digamos, suelo no comentar conversaciones privadas. No, se refiere a lo que dijo de Alan García. ¿A eso quería decir? En realidad me refería a que usted dijo que la señora Keiko era su buena amiga. Ah, sí, claro, ¿Ah, sí? lo es. Vaya. Sí, así la considero. Sí, Ya. sí, Bueno, así la considero. hay amistades nuevas en estos tiempos. Sí, así la considero. Le tengo mucho aprecio. Ok, pero ahora sí, vayamos al punto de la infidencia, ¿no? De lo que comentó sobre esto que le comentó el doctor García, de que él quiso indultar al padre. Que gracias por la pregunta, porque me permite aclarar las cosas, porque veo que es un tema para mí absolutamente, digamos, secundario de la conversación que estaba llevando adelante. Y en primer lugar, es una impertinencia de mi parte haber referido una conversación, pero lo que es más grave, fruto de las grabaciones que han salido por doquier, pareciera que yo no he tomado exactamente la versión cuál era, ¿no? Así es que la verdad es que yo digo que, como decimos los abogados, téngase por no dicho, porque aparentemente impertinente de mi parte hacer un comentario y luego hacerlo aparentemente de manera equivocada. Así es que, vaya, o sea que va a retirar lo dicho. Absolutamente, téngase por no dicho, porque da la impresión, pues estoy viendo grabaciones en que da la impresión que el diálogo fue en otro sentido. Pero nos hemos quedado con la curiosidad totalmente. El doctor García efectivamente le dijo que el tema no existe más. Vaya, no nos deje con esa curiosidad. Murió la flor, nada más. No, Murió la flor, ya no. Ok, una pregunta sobre eso, en todo caso. A ver, yo lo voy a decir entonces. Usted comentó que el doctor García le dijo que le ofreció el indulto a la señora Keiko Fujimori de su padre. Según su versión, ella no aceptó. Aparentemente esa versión no es correcta. De lo que he visto de dichos del propio García grabados en algún momento. Aparentemente puedo haber malinterpretado lo que se me dijo, ¿no? Incidente acabado. Vaya, se acabó la entrevista. No. Pero bueno, entiendo. O sea, de verdad, si han mostrado unos videos en que tanto Pinedo como Alan tienen una versión distinta de los hechos, probablemente la que estoy equivocada soy yo, ¿no? Así es que, ¿Y compartían este tipo de secretos, de confidencias con el doctor García siempre o fue eventualmente? En las últimas conversaciones han sido conversaciones interesantes, porque García era un gran conversador, ¿no? Ya. Y probablemente, sí, hay cosas que probablemente me ha comentado en algún momento interesantes, pero no volveré a cometer el error que Bedoya le atribuía a Luis Alberto Sánchez. Hablar con muertos. Que citaba muertos. No, sí. nunca más. Que en paz descanse. Ok, vamos a otro tema entonces. Tengo una curiosidad. Venga. ¿Votó finalmente por el general Quiabra o por su discípula más conocida, que es la señora Marisol Perestello? No, por supuesto que voté por Quiabra. Y por Marisol seguiré teniendo siempre todo el cariño del mundo y todo el afecto. También la considero una amiga. Le mandé un mensajito a través de su esposo, diciéndole textualmente, más o menos lo siguiente. Bueno, te envío un saludo muy afectuoso. Evidentemente no me has representado, pero te he visto contenta en la campaña y creo que has cumplido un papel muy destacado, ¿no? Has sido una candidata destacada en el campo en el que haya querido estar. No me he sentido representada por sus expresiones, ni me he sentido representada por lo que ella ha representado. ¿Ni siquiera celebró su performance en los debates? No, por eso tan me ha parecido bien que le he saludado y felicitado, porque me parece que es una mujer preparada, es una mujer inteligente. Creo que se siente muy cómoda además en la posición en la que está hoy día. Y creo que para el centroizquierda, el progresismo en el Perú, ha nacido una estrella, pero no me representa. Está siendo irónica con la señora Pérez. No. Hace unos años no hubiera sido tan injusta con ella. No, hace unos años hubiera hecho todo lo necesario porque se encumbrara más, porque creo que es una mujer muy valiosa, pero ella ha tomado un camino respetable y político. Y yo lo respeto y le expreso todo mi cariño y le deseo la mejor de las suertes, pero ciertamente esa no es ni mi posición personal, ni creo que es la posición política del PPC. Correcto. Ahora,
deberían preocupar a las cifras que ha obtenido el PPC, ¿no? Digamos, la Alianza Unidad Nacional llegaron solamente al 0,4% de votos. ¿A qué lo atribuye? Ha sido muchas gracias. Por supuesto que ha sido un resultado desastroso, que revela varias cosas. En primer lugar, que el espacio del centro-centro-derecha, que es el nuestro, fue copado por el fujimorismo y por Renovación, y no hemos logrado abrir una grieta que nosotros considerábamos que era importante abrir. Primera constatación, bueno, está bien, es nuestro electorado, que es un sector, ha preferido dos candidatos y ha concentrado su votación en ellos. Lo que es más importante, porque ahora viene esa reflexión, vamos a ir ahora a las elecciones municipales y vamos a ir con mucho entusiasmo y con mucha fuerza y con candidaturas que espero expresen, digamos, también una fórmula de renovación. Pero quizás la pregunta de fondo que tiene que ver conmigo es ¿cuál debe ser la tarea a partir de enero? Yo creo que hay una reflexión serena a hacer. Si nos mantenemos con un partido social cristiano estrictamente, si abrimos un poquito la cancha a la posibilidad de unir fuerzas con otras figuras que no necesariamente han militado en el PPC y que pudieran plantear un proyecto un poquito más amplio. ¿Hacia siempre dónde? El centro, ¿Hacia la siempre el derecha? Centro a la derecha? Del centro a la derecha. Okay. Yo creo que ese es el espacio que tenemos que estar. Yo creo que hay un espacio muy importante que se ha expresado en las urnas y que va a expresarse sin duda en esta segunda vuelta. Y creo que todavía hay una tarea por hacer de organización política seria de ese sector. No será conmigo, será con una nueva generación, ni conmigo ni con mi generación, tiene que ser con una nueva generación. Y en el espectro político, en el partido y fuera de él, hay jóvenes diría yo, entre 35 y 50 años, que me parece que deben ser los rostros que encarnen un proyecto sobre el que con tranquilidad pasadas las elecciones municipales hay que conversar. Así que ese debate se abrirá, creo yo, reflexivamente, después de las elecciones municipales. Ahora vamos como PPC con el mapa, con el verde y con entusiasmo a liderar a nuestros candidatos. Pero creo que en la tarea de reconstrucción hay una mirada un poquito más amplia para el centro-derecha que deberíamos hacer y que creo que no debería realizarse exclusivamente en el PPC. Valdría la pena que otras fuerzas políticas. O sea, nosotros hemos intentado el año pasado, con esmero y sin ningún éxito, forjar una alianza. Y no fue posible, hicimos la nuestra pequeña. Pero esa reflexión de la reconstrucción política de un espacio político me parece que es una tarea que con humildad valdría la pena hacer. Ahora, hablemos del centro hacia la derecha entonces. Antes de la primera vuelta fue bastante crítica del señor López Aliaga, básicamente por el incidente, digamos, por lo que ocurrió con Gerí y luego el encumbramiento del señor Balcázar. Dijo de él puntualmente, ha demostrado que no es un hombre de Estado, no tiene visión real de la política. ¿Sigue creyendo eso? Creo que fue un error, lo sigo creyendo. Esa decisión concreta lo sigo creyendo. O sea, creo que podía haberse buscado la salida de Gerí, pero había que tener muy clara cuál era la alternativa. Y creo que ese momento para él ha significado el costo de los hechos futuros en la campaña. Yo lo comprendo perfectamente en su indignación, en la sensación que tiene que ese pequeño puñado de votos que marcan la diferencia y que le impiden probablemente el pase a la segunda vuelta, pudieron haber estado en algunos de los muchos problemas que se han advertido y que no han sido suficientemente escudriñados, buscados. Esa ira, esa mortificación la comprendo. No necesariamente comprendo su beligerancia frente a todos. Creo que eso no lo ayuda. Creo que a veces ha mostrado ser una persona demasiado intemperante que en aras de defender su verdad, en la que seguramente cree, enfrenta a todo el mundo. Y yo creo que para el momento actual, entre las cosas que hay que pensar de esa reconstrucción que le estoy hablando, es cómo personificar ese centro-derecha un poco más sereno y más convocante. Y yo creo que López Aliaga muchas veces con sus actitudes ha dejado de ser convocante. Ahora tiene una enorme responsabilidad que yo creo que debe pasar por respirar hondo, por entender, como dice Churchill, que la política es el arte de tragar sapos y por tender los puentes necesarios, porque el Perú necesita que Fuerza Popular y Renovación se entiendan. Podrá, porque
digamos, Ahora dinamitado muchísimos puentes, ¿no? O sea, ha ofrecido... Me pregunto, ¿podrá como pregunta? Claro, podrá, o sea, en el futuro lo podrá hacer porque, o sea, digamos, ha dinamitado puentes, ha ofrecido, digamos, ha amenazado a mucha gente de las instituciones públicas, ¿no? O sea, no sé si su perfil reúne lo que usted dice. No, es que ante su pregunta deberá, diría yo, porque comprendo, por eso que tiene que pasar este momento de amargura, de frustración, de mortificación, porque al final vamos a la segunda vuelta siempre con preguntas, con sombras, con dudas. Y él con mayor razón, habiendo sido el actor directo. Pero necesitamos en nuestro sector político sumar fuerzas. Las circunstancias hacen que la candidata que represente ese sector con sus propias virtudes y limitaciones es Keiko Fujimori. Yo creo que hay que sumar el esfuerzo hacia ella. Y creo lo más importante, que llegados al gobierno tienen que entenderse. Pero no solo eso, ambos tienen que tender puentes, por ejemplo, una fuerza como Buen Gobierno. O sea, yo creo que el señor Nieto se convierte en un factor de estabilidad fundamental en el Perú. O sea, tiene su puñado de parlamentarios en la Cámara de Diputados y Senadores son determinantes, y él como figura política es una figura de equilibrio importante. Lo siento y lo comprendo, está en dejarse querer ahora, ¿no es cierto? Por eso está tan silencioso, digamos. Sí, se está dejando querer, a ver quién me guiña el ojo mejor, ¿no es verdad? Pero más allá de la decisión política que pueda tomar en la coyuntura electoral, es evidente que se convierte en un actor político muy relevante y que las fuerzas que yo espero se entiendan, Fuerza Popular y Renovación, tendrán que mirar en más de una ocasión, no digo para sumarlo al gobierno, o sí, no lo sé, pero sí para tender puentes y para salir por lo demás, y esa es la tercera o cuarta reflexión que quiero hacer del periodo, salir de esta política de antis. No podemos seguir pensando un Perú en serio con unos anticuerpos y unas reacciones biliosas tan fuertes. Todo eso creo que está por delante. A ver, en la entrevista de Beto Ortiz que le comenté hace un momento, también dijo algo sobre la derecha. Dijo, la derecha debe voltear los ojos a esa parte del Perú que todavía muestra un malestar, una indignación y tener para ellos un mensaje de honestidad. ¿A qué derecha se refiere? No, me estaba refiriendo a la elección en segunda vuelta, para ponerlo claramente. Yo no creo en la posición de señor Sánchez y soy contraria ideológicamente a ella. Y sin embargo creo que esta no es una campaña de comunismo-anticomunismo. Yo creo que es... bueno, en eso se diferencia la señora Fujimori. No, yo creo que ella está haciendo lo correcto. O sea, creo que ese recorrido que está haciendo, que le llama el camino del diálogo... sin embargo, lo decía porque ella ha señalado que su enemigo es el comunismo y la izquierda. Hizo bien en la polémica, teniéndolo además de frente, de marcar distancia. Lo que quiero decirles es que es mucho más que eso. O sea, es evidente que yo no quiero que para el Perú haya una regresión hacia la izquierda, con el cariño que le tengo a la República. Yo creo que el camino es un camino de afirmación de la economía social de mercado, de reconstrucción institucional, de apertura al mundo, pero también creo que es un camino de un gobernante muy cerca de la gente, de un gobernante capaz de llegar, de hacer un gobierno de a pie, en los pueblos del Perú, en la pequeña obra pública, en la presencia estatal, en la recuperación de la confianza de la gente. Entonces creo que si la señora Fujimori triunfara como yo espero que triunfe, su gran tarea es esa. En eso puede, cuando ha dicho quiero parecerme a mi padre, en eso puede emularlo. Esa es la parte que yo sí creo que fue interesante del gobierno de Fujimori, o sea, esa cercanía con la gente. O si quiere emular a un Belaúnde, con el pueblo lo hizo. O sea, el gobernante del Perú del año 2026 al 31 tiene que estar, como tiene que estar institucionalmente en Palacio de Gobierno cuando le corresponda, pero muchas horas, de muchos días, de todos los años, en el campo, resolviendo problemas concretos y haciéndole ver a las personas que los recursos públicos que son importantes, están siendo destinados eficiente y honestamente en su beneficio, en el beneficio concreto de la gente. A eso es a lo que me refiero. Y esta campaña creo que lo que nos tiene que dar también es esa respuesta. ¿Quién puede cumplir esa tarea con más eficiencia? Y si solo partimos de los alfiles del señor Sánchez, el doctor Pérez y el señor Antauro Mala, yo creo que eso solo, esa colocación de esos dos alfiles, genera una sensación de incertidumbre y de inseguridad que no vienen al caso. Ahora, quiero volver a la pregunta, porque si usted decía que hay una derecha que efectivamente debe atender a una población que se siente un poco marginada. Se siente marginada. Claro,
¿usted diría que el PPC ha atendido esos reclamos de esa población? Bueno, no hemos estado en el gobierno, ¿no? No, pero digamos, tienen una presencia política, digamos. O Ahora sea, mismo han hecho campaña política. Bueno, yo creo que los planteamientos de Quiabra iban muy en esa línea, o sea, esa idea de tomar un control territorial, esa idea de marcar un Estado, incluso el eslogan que en un momento se planteó, ¿no? Hay que hacer lo que a la gente le importa, va en esa dirección. No, o sea, yo sí creo que tenemos un pensamiento. En cada campaña en que hemos dicho eso, hemos hablado del Estado, por ejemplo, cerca de la gente. Ese fue uno de los elementos claves de mi campaña en el 2006. O sea, yo sí creo que estamos convencidos de eso. Cuando nos ha tocado, por ejemplo, gobiernos municipales, creo que hay alguna obra importante muy que en esa línea. ¿no? Muy limeño, muy Sí, cerca. bueno, por eso usted me pregunta y lo digo, no hemos tenido la oportunidad desde el gobierno de hacerlo. Si hubiéramos llegado, no tengo la menor duda que esa hubiera sido nuestra convicción. O sea, nuestra idea de un Estado más pequeño, subsidiario, es la idea de un Estado cercano, atendiendo esos problemas. Eso es para mí la real aplicación de la economía social de mercado. No es un Estado ausente, es un Estado presente en lo que tiene que estar y muy cercano a la gente. Y yo creo que eso significa a su vez un diálogo con los alcaldes, una revisión del proceso de descentralización, por supuesto una tarea con la comunidad muy fuerte. En fin, es un desafío muy agotador. Pero si no reformamos el Estado, la otra convicción nuestra es que después de una apertura de la economía se ha modernizado, aunque todavía hay sectores mercantilistas que tienen que abrir las puertas más a la competencia, pero sobre todo lo que hay que modernizar es el Estado. El Estado es un Estado ausente de las cosas importantes, que no cumple su papel regulador con suficiente eficiencia y que no cumple esa tarea que estoy revelando, que es que la gente llegue a la convicción que cada centavo que ingresó al Estado se usa eficientemente y honradamente en su beneficio. Ok. Ya me dijo que le preocupan los perfiles del señor Roberto Sánchez. También lo ha llamado el falso sombrero. Entiendo que su procedencia no es lo que más le preocupa. ¿Qué es lo que más le critica a Roberto Sánchez como candidato? El falso sombrero es una expresión, pero que sí quiere graficar lo que siento. El señor Sánchez no es el profesor Chotano, no es el campesino. No es Pedro Castillo. No es Pedro Castillo. Y se ha impostado, con esa figura impostada, debo reconocer que audazmente ha conseguido un electorado que ha visto en él, con el sombrero, que además es grandote, le queda bien grande, ¿no? Ha visto que hay esa persona que siente que fue golpeada, maltratada, dejada de lado y que se reencuentra en esta figura. Pero eso es una figura impostada, eso no es el señor Sánchez. En su defensa, voy a hacer de abogado del diablo. Es lo primero que le critico, no sé si es lo más importante, pero lo primero que le critico es que astutamente se presenta como el personaje que no es. Está interpretando un papel. Digamos. Está interpretando un papel, así claro. es. Ahora sí, a ver, en su defensa, para ser de abogado del diablo, tendría que decir que Pedro Castillo le ha dado ese encargo. O sea, fue Pedro el que le dijo... Ponte el sombrero. Claro. Bueno, puede ser, no sé de dónde nació la idea. Y tengo que reconocer que electoralmente les ha ido bien. Pero una vez más, es con una figura impostada como uno debe captar, estoy hablando casi que es una reflexión ética, pero ¿es la figura impostada la que se debe vender o es la autenticidad del líder? Yo prefiero la autenticidad del líder y me parece que él no es un líder auténtico. Si a eso le sumamos su trayectoria, que se pelea con Yehude y lo traiciona, que deja de lado a Verónica, que primero actúa con Castillo de una manera, luego se sume, que ahora que trae a Antauro para que lo acompañe y después ahora lo quiere dejar de lado, bueno, es un poco jugador. Es un poco jugador el personaje, entonces ya tiene usted, estoy sumando mis críticas, una persona que imposta una figura, que lo veo un poco jugador, que trae como alfiles a dos personas que no me generan confianza, pero que lo que es más importante, más allá de esos dos, ¿quién más? ¿Quién está ahí? ¿Con quiénes está? ¿Qué proyecto nos trae? Todo eso pues son interrogantes en un país que ya no necesita interrogantes, necesita certezas. Frente a todo eso, creo que con sus virtudes y defectos, la propuesta alternativa es mucho mejor. Bueno, entonces vamos a ver la propuesta alternativa. Venga. Ya que me hablaba de que efectivamente es un jugador y que, digamos, la gente que ha estado aliada a Sánchez ha terminado perdiendo, pensaba que en la otra orilla ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, digamos, el señor Kenji Fujimori podría decir mucho de las actitudes de su hermana, digamos. Seguramente. ¿Le tiene alguna crítica a Keiko Fujimori? Sí, por supuesto.
Yo fui muy crítica de la actuación general de Fuerza Popular después del triunfo de PPK. Y creo, además, que como todos tenemos tan cerca en la retina eso, ese es el escenario que no hay que repetir. Yo considero que lo que hemos vivido en una década, desde el 2016 hasta la fecha, es la consecuencia de un momento en el que yo voté por PPK en la segunda vuelta, pero claramente 70% del electorado habíamos optado por estas fuerzas que debieron entenderse, y su no entendimiento, su enfrentamiento ha generado esta vorágine en una derivación hacia abajo que para mí ha sido muy negativa. Esa es, por ejemplo, la crítica central. Creo que es una lección que ella tiene que haber aprendido, porque además ha tenido para ella unos costos personales muy grandes, ¿no? O sea, me está diciendo que, digamos, todo lo que nos está pasando ahora a partir del 2016... La crisis del 16-17 fue la crisis, sí, ¿no? La crisis del 17, en mi concepto, es el origen de toda esta hecatombe que después hemos tenido y que terminó en un nefasto gobierno de Castillo y en una sucesión de tres candidatos, de tres presidentes. En fin, este periodo de la historia y de la inestabilidad política es muy penoso, ¿no? Todo debido a que la señora Fujimori es una mala perdedora. Todo debido a que en ese momento quizás en general esa fuerza política no logró comprender, quizás, no lo sé, yo nunca he estado cerca de ellos, nunca he sido parte de ellos. Aunque dice que es su buena amiga. Ah, sí, pero por supuesto. Ah, bueno. Pero no quiere decir que yo sea una socia política, ni que esté en las decisiones políticas que ellos tomen, ni ninguna, ¿no? Le tengo aprecio y lo reitero. Okay. Pero no creo que en ese momento se tuviera la madurez necesaria para entender que, aunque tuviera cuestionamientos al proceso electoral, había un electorado que podía vernos, que les daba la fuerza a esas dos fuerzas políticas, y a ellos particularmente más porque tenían una fuerza mayoritaria en el Congreso, les daba la posibilidad de haber enrumbado el país ya de una manera irreversible, y hicimos todo lo contrario. Claro, y políticamente era el gran momento del encumbramiento de la derecha, ¿no? Pero por supuesto. O sea, hubiera sido la sucesora de PPK tranquilamente si se hubieran apoyado. Creo que entraba caminando a Palacio, ¿no? Entonces, bueno, pero yo también para ello esto tenía un costo personal muy grande que espero lo haya asimilado. Y por eso ahora mi preocupación, no teniendo, con 0.4% no tiene vela en el entierro, no tiene nada que decir, salvo hacer un comentario, pero un comentario hecho de buena fe. O sea, eso es lo que no nos puede volver a pasar. Con mayor razón porque ni siquiera hay mayoría absoluta. Hay el indispensable deber de entenderse y aún así de voltear los ojos más allá. Y como pasa en la vida política, acordar y transigir, que no es ningún pecado. Si las cosas se hacen sobre la mesa y se hacen sobre la base de planteamientos buenos para el país, acordar y transigir es parte de la política, con P mayúscula. Lo que no tienen que ser es acuerdos bajo la mesa ni repartijas de interés personal o partidario. Y eso también ha abundado. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Y como soy un optimista irremediable, invencible, yo espero que eso pase. ¿No le hace ruido que la señora Fujimori haga campaña diciendo voy a gobernar como mi padre o voy a traer el orden de hace 26 años? Es que, a ver, si la frase la tomo en el sentido que le he señalado hace un rato, yo que fui una crítica durísima de Fujimori en los 90, sí tengo que reconocer que tenía esa virtud. Ir con su lapicerito, con su libretita, sentarse en una piedra, apuntar cuántas ventanas le faltaba al colegio, en qué estado estaban los baños, seguramente el día siguiente mandar al coronel o al emisario, a quien fuera, y poner eso. Y luego hacer postas, carreteras, caminos vecinales. Esa cercanía de un Estado que además reemplazaba a la presencia terrible del Sendero Luminoso en la serranía y en la mayor parte de nuestro pueblo del Perú, fue muy importante. Si ella se acerca al padre en eso, me parece bien. Creo que es un estilo de gobierno que se necesita. Pero de ninguna manera estoy pensando en el autoritarismo, ni creo que lo esté pensando. Definitivamente no es, ni mucho menos se me ocurre pensar que eso es lo que esté pensando. No. Yo sí creo que hace falta orden en el Perú, pero un orden democrático, ¿no? Pero no se me ocurre que la frase esté pensada en función de un autoritarismo a los 90. Eso pero también resulta presuntuosa la frase, porque si uno dice, ya, vamos a traer el orden que tenían los ministros del Interior de mi padre, digamos. Bueno, hay ministros del Interior que han estado presos por corrupción, por eso, es que yo tampoco sé exactamente qué es lo que ha querido. Es lo que yo leo. Si usted me pregunta, esa cercanía de un gobernante que efectivamente se sube al burro, a la canoa, al helicóptero o al carro y está en cada pueblo del Perú,
se lo agradeceríamos. Creo que lo tiene que hacer y creo que tiene la edad para hacerlo. No se me ocurre pensar que eso esté pensado en función de un gobierno autoritario. Pero ahora, escuchándola, siento que está siendo comprensiva con el padre. O sea, entendería que Keiko podría tener dudas sobre Keiko. Digamos, Keiko ha construido efectivamente un partido, digamos, es algo meritorio. Estoy tratando de ser objetiva, ¿no? Claro, pero digamos, al gobierno del padre, o sea, no sabía. Recuerdo a la Lourdes Flores del 5 de abril del 92 pidiendo la vacancia por la ruptura constitucional. Y no retiraría ninguna de las críticas. Enfrentándose a Marta Chávez, ¿no? Por la amnistía al Grupo Colina. Y no retiraría ninguna de esas críticas porque yo creo que esos fueron, desde mi perspectiva, graves errores del gobierno de los 90. Pero trato de ser objetiva, han pasado... Y eso es lo que yo creo que en la vida quizás a uno los años le dan. O sea, han pasado 30 años y entonces ya uno tiene un poquito más de perspectiva. ¿En esos 30 años hay cosas importantes? Sí. ¿Ya ha olvidado la legisladora que fue? No, es que creo que las críticas hechas en ese momento siguen teniendo valor. El autoritarismo, la reelección, la corrupción que hubo, todo eso es por supuesto muy negativo. Pero también en el balance positivo tengo que decir, hubo una reforma económica, me parece importante, fui partidaria del acuerdo de paz con el Ecuador y lo respaldé, me gané el mote de Misty Winsa. Enhorabuena, creo que esa fue una buena decisión. Entonces hay cosas que hay que... Y estoy digamos, dando el dato de un estilo de gobierno. También creo que el presidente Belaúnde a su manera fue ese estilo de gobierno, el pueblo lo hizo, su cercanía. El presidente Uribe en Colombia tenía Colombia y cada pueblo en su cabeza. Yo soy una convencida, si me hubiera tocado en algún momento la responsabilidad de gobierno, estoy convencida que esa era la tarea. Estoy convencida que ese es el Estado que el ciudadano peruano más humilde, más olvidado reclama. No un Estado lejano que da cuenta de cifras, aunque todo eso hay que hacerlo y con mucha objetividad y con mucha técnica y con mucho conocimiento, pero necesita a su líder al costado, atendiendo, mirando sus problemas cotidianos. Eso es lo que yo creo que es la frustración de un país resentido en parte, ¿no? Sí. No creo que sean tanto... Se ha incidido mucho, también eso es una crítica, se ha incidido mucho en los entendimientos para permanecer en el poder. Sí, todo eso afecta. Pero mucho más creo que afecta a la distancia. Yo creo que eso es lo que hay que corregir. El gobernante cerca del ciudadano. Bueno, esta es una pregunta que quizás ya perdió vigencia por el tiempo, pero se la voy a decir igual, porque en algún momento antes de la primera vuelta comentó que quizás usted hubiera preferido que Keiko Fujimori vaya al Senado. Sí, se lo dice personalmente. Que lidere su grupo. Ha tenido, nuevamente es una apreciación personal que queda desdicha por su victoria. Es que yo estaba en ese momento, estuvimos hasta el último día convencidos que había que hacer un esfuerzo de unión, ¿no? O sea, el PPC se pasó y nos pasamos muchas horas de muchos días volver y no tuvimos ningún éxito. Me dirán algunos... ¿Usted estuvo en esas mismas conversaciones? Pero por supuesto, y con mucha fuerza y con mucha convicción y partiendo de la premisa que no pedíamos nada, o sea, que no éramos los socios principales, como se demuestra electoralmente que no lo éramos, pero procurando tender puentes y nada, prevalecieron las aspiraciones personales, ¿no? A ver, otra cosa que ha dicho usted interesante. Hace unos meses en Epicentro, me parece, dijo, la derecha debe ser conservadora, pero no troglodita. Ah, sí, claro. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Porque yo creo que el Perú necesita mucha tolerancia también, ¿no? Yo soy una persona conservadora que creo en valores como la vida, la familia, pero creo que hay que respetar la individualidad, el derecho individual de las personas. ¿No apostaría por el aborto, eutanasia? Ciertamente no. No, claro que no. Y apostaría por una política en favor de la familia, reconociendo que una parte importante de las familias del Perú son monoparentales y hay que darles toda la atención, ¿no? Pero apostaría por lo que yo creo que le da estabilidad a una sociedad, un núcleo que te enseñe a ser persona, a desarrollarte como persona. Creo que eso es fundamental. A pesar de que soy una mujer soltera y que no tengo hijos, pero ha sido tanto y tan importante en mi vida eso que yo lo creo y lo creo como un modelo social. No me gustan las sociedades avanzadas económicamente, desarrolladas económicamente, pero con esa fragilidad que después se muestra en una juventud sin destino, en violencia, etc. O sea, yo creo en esos valores conservadores. Pero no en la imposición, digamos. No creo en la imposición y mucho menos en la discriminación y en el irrespeto por opciones distintas, ¿no? Eso, yo creo que en eso hay que ser absolutamente... Yo creo como cristiana, como social cristiana, en la dignidad de la persona. Ese es para mí un valor determinante, que es el que hace que uno tenga que respetar en el otro a un ser humano con igual dignidad que uno. Para los que somos católicos, porque somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Pero
es consciente, digamos, que hay una parte de la Sí. derecha que quisiera meter al Estado a legislar sus creencias íntimas, digamos, sus creencias religiosas. Hay mucho dogmatismo también en algunos sectores, sí. Y fíjense que no les ha ido mal electoralmente a quienes han demostrado que tienen pues una cierta consistencia con una parte del Perú que hay que respetar, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que un Estado, por lo demás el Estado peruano es un Estado laico. Se le da preferencia a la Iglesia Católica en nuestro país por el peso histórico que él tiene. Se respetan a todas las religiones y se respetan a los ateos y a quienes no tienen ninguna religión. El Perú tiene que admitir esa tolerancia. Entonces, claro, no se trata de hacer un Estado... La van a ver mal en la misa del domingo por haber dicho eso. ¿Por qué? No sé, respeto a los ateos. Respetarlos, claro que sí. Bueno, ¿qué? Son seres humanos con la misma dignidad que uno. No hay actitud más cristiana que el comprender a quien no piensa como uno o quien no cree como uno. Pero lo que usted me preguntaba es, el dogmatismo no le hace bien. El dogmatismo genera esa sociedad polarizada de la que yo creo que hay que salir.